Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Revisión del libro Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Saulo es el nombre de la persona que a partir de este capítulo será protagonista de los acontecimientos posteriores. Empecemos con ¿quién es Saulo? Bueno, en Hechos capítulo 22, versículos del 3 al 5, él da su propio testimonio y dice: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también, de los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. La gran persecución se da el mismo día de la lapidación a Esteban. Las Escrituras dicen que hubo gran persecución en Jerusalén. Y sabemos, toda persecución es difícil para quien la vive, pero puede cumplir propósitos divinos que no solemos apreciarlos al inicio. Y esto es lo que sucedió exactamente en Jerusalén. Los creyentes que vivían en Jerusalén fueron perseguidos y esparcidos por Judea, por Samaria, y así se da cumplimiento a lo dicho por Jesús. En Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8, tenemos este registro. Dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted y yo somos perseguidos y tenemos que salir de nuestro lugar de residencia, veámoslo desde la perspectiva de Dios, como la oportunidad para expandir el reino de Dios a otras latitudes. De nuestra protección y provisión se encarga Dios. No debemos preocuparnos. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿por qué se dio esta persecución? El celo religioso de las autoridades judías, quienes trataron de impedir la predicación del Evangelio a Jesús y después a sus discípulos, los apóstoles, fue el motivo para esta persecución. Pero les fue imposible detenerlo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, como lo dice el apóstol Pablo más adelante en una de sus cartas, en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La impotencia de los líderes religiosos judíos fue enardeciendo sus ánimos al ver la multiplicación de los creyentes en Jerusalén. El mismo libro de los Hechos nos confirma con números este acontecimiento. En Hechos 2:41 dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No estamos hablando de decenas, centenas, estamos hablando de miles. 3,000 personas en la primera predicación del Evangelio por medio del apóstol Pedro. En Hechos capítulo 4, versículo 4 dice: Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Siempre los celos nacen de las comparaciones. Mira, ellos crecen y nosotros disminuimos. Mira, ellos tienen más que nosotros. Mira, ellos saben más que nosotros, y etcétera, etcétera. De comparaciones que podemos hacernos con los demás.
Y esto sucede no solamente en ese tiempo, sino en la actualidad también. Esa es nuestra naturaleza humana. Más bien debemos alegrarnos que el reino de Dios crezca siempre, sea por medio de unos o sea por medio de otros. Finalmente, el Espíritu Santo nos consuela por medio de las enseñanzas de dos siervos importantes, el apóstol Pablo y el gran rey David. El apóstol Pablo, en varias de sus cartas, al inicio, se dirige a sus destinatarios y les califica como santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Colosas, por ejemplo, o santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Pablo está haciendo referencia aquí a la posición en la que se encuentra todo creyente. Una posición espiritual es en Cristo, y la posición física o geográfica, que es el lugar donde vive, donde habita. Y lo importante aquí es la posición espiritual, en Cristo. Si la persona está en Cristo, entonces la gracia de Dios se extiende hasta el lugar donde se encuentra el creyente viviendo, o hacia donde ha sido desplazado el creyente. Y esa es una gran bendición, que si la gracia de Dios se extiende hasta ese lugar, entonces está provisto de todo, está protegido, y es más, va a alcanzar no solamente por medio de la gracia estas bendiciones, sino también la paz, porque con gracia y con paz, entonces el creyente puede continuar predicando el evangelio en cualquier ambiente que se encuentre. La segunda tenemos por medio de el gran rey David. Cuando él fue perseguido por el rey Saúl, él escribió este famoso salmo, el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué gran confianza y qué gran promesa. Esta fue una experiencia personal del rey David, que nos sirve a usted y a mí para estar seguros y confiados de que la gracia de Dios se extiende al lugar donde Dios nos pone, y su paz nos concede la tranquilidad suficiente para continuar sirviéndole a Él. Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Revisión del libro Hechos de los Apóstoles.